Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de apologética. Mi nombre es Frank Morera, con Jorge Garzón en los controles. Estaremos continuando este estudio bíblico que les ofrece el Ministerio de Apologética Siloé. Ya terminamos el profeta Oseas y vamos a comenzar hoy la presentación o el prefacio del profeta Joel. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo prometido. Capacítanos con Él, que venga sobre cada uno de nosotros, nos abra el entendimiento, sobre todo el entendimiento espiritual, para poder entender tu palabra, hacer la vida en nosotros y así construir el reino de Dios sobre la tierra, tal como tú nos los has mandado. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, después de este estudio de Oseas, este profeta menor tan interesante que nos habló sobre todo del reino del norte, fue enfocado en la parte de las 10 tribus que se separaron de Judá. Es un libro muy interesante, aunque como todos los profetas de esa época, antes del exilio, un poco calamitoso. Joel no se queda atrás, pero Joel tiene otras pocas de características. Joel va a introducir, no es de género apocalíptico, pero Joel va a introducir, sobre todo en el capítulo 3, cierto sabor de un tema apocalíptico, una escritura apocalíptica que se puso de moda por esos tiempos y después de llegada del exilio en Israel, aunque por supuesto es un libro de profecía, es una profecía. Joel es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, un libro bien corto. La primera parte del 1 y el 2 describe una gran plaga de langostas y concluye con un llamado a la confesión de los pecados de Israel. La segunda parte, el capítulo 2, proclama la esperanza para un pueblo que se arrepiente y el juicio sobre sus enemigos. ¿Quién es el autor? Lo único que sabemos es que es el profeta Joel. El profeta Joel nos dice que su padre es Patuel, es lo poco que también que nosotros conocemos. Aparte de eso, no tenemos más ningún tipo de datos sobre él. Han habido muchos nombres de Joel en la escritura, en primera de Samuel, primera de Crónicas, en Esdras, en Nehemías, pero no podemos, las fechas no coinciden para decir que uno de estos hombres haya sido nuestro profeta. Joel era un nombre bastante conocido porque quiere decir Yahvé es Dios. Y tenemos, por lo menos, lo que yo he estado estudiando, leyendo, es un personaje totalmente diferenciado de las otras personas que se comentan, que se mencionan antes. Además, se ve que es un profeta que está bien ligado al templo, es un profeta, yo podría decir, cultural, de lo ligado que él está al templo. Contexto histórico. En la fecha del profeta Joel siempre ha sido un problema muy difícil y solamente se ha podido llegar a una fecha basándose en conjeturas. Y han habido propuestas desde que van desde el posterior al exilio de Israel hasta ante el exilio, antes que cayeran, inclusive que llegaran los babilonios y los asirios, porque no se mencionan. Hasta algunos lo han puesto en el periodo helenístico, cuando la cultura griega permeó Judá y esa parte de Judea, que se convirtió a la escritura, a la lectura, el griego lo que estaba de moda. O sea que es un poco difícil. Casi todo el mundo sitúa el libro de Joel en el siglo VIII antes de Cristo. Sorprendentemente, el libro de Joel no tiene una lista de acusaciones que enumere los delitos del pueblo como lo tenía Amós, que vimos que Amós continuamente tenía una lista tremenda de qué cosa había hecho Israel para ganarse la ira justa del Señor. La única pista que tenemos sobre cuáles fueron los pecados que motivaron a este profeta a levantarse y alzar su voz se encuentra en el llamado de arrepentimiento que él hace en el capítulo 2, que dice: convertíos a mí
todo vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Todos los demás profetas, excepto Jonás, que lo veremos, que no utiliza el género profético, parece un poco loco, pero Jonás, que está entre los profetas, no utiliza este género. Casi todos los profetas dan un indicio de comportamiento, de qué cosa debía cambiarse. Joel no. Joel se va a concentrar principalmente en la motivación, en motivar a este pueblo de Judá, que es a quien él le escribe, con un mensaje de juicio, pero al mismo tiempo con un mensaje de esperanza. El libro contiene muchas exhortaciones, es un libro de exhortación, pero casi todas tienen que ver con el comportamiento externo, no con principios éticos o principios morales, sino tiene que ver cómo nos comportamos externamente. Joel llama a los lectores, muy interesante, primero a escuchar, capítulo 1, después a combatir, capítulo 2, después a lamentar, eso está desde la mitad del capítulo 1 y la mitad del capítulo 2. Y por último nos habla de celebrar. Es interesante porque esto son palabras que nos pueden servir para un retiro. Podemos imaginarnos esta motivación que da el profeta y este camino que nos señala. Es interesante este camino, sobre todo en el orden que él nos los está dando para nuestro, yo pudiera decir, para nuestro crecimiento, para nuestra preparación para el día del Señor, que es lo que Joel va a hablar. Nos llama a combatir en ese momento contra los enemigos de Israel. Pero haciendo hermenéutica podemos pensar que nos llama a combatir no contra nosotros mismos. El combate que tiene que dar el hombre para cargar su cruz, el combate que tiene que dar el hombre para hacer la voluntad de Dios, que no es fácil. Después él nos dice que el otro paso es lamentar. Yo creo que aquí podía venir en Israel las lamentaciones del pueblo por el mal que había hecho, pero nosotros yo creo que podría ser una recopilación de pensar lo mal que hemos hecho, lo mal que nos hemos portado y prepararnos para una conversión, sobre todo en el sacramento de la confesión. Y después que tenemos, pues, todo esto también nos manda a celebrar que hemos sido redimidos por Cristo y que eso no lo tenían ellos y que en este camino que nosotros tenemos, aunque hayan exhortaciones, aunque hayan reconvenciones, al final siempre vamos a celebrar, porque la misericordia de Dios siempre triunfa cuando uno por lo menos trata de acogerse a ellos. Es todo esto que hemos dicho, algunos intérpretes entienden que se trata de llamados indirectos al arrepentimiento. Estas tres cosas, combatir, celebrar. La única exhortación moral auténtica que tiene el profeta Joel se encuentra en el capítulo 2, versículos 2 y 13, que es un llamado a la contrición, un llamado al arrepentimiento profundo que sale del corazón. El mensaje del profeta Joel se ocupa principalmente de motivar el arrepentimiento. ¿Cómo va a motivar este arrepentimiento? Mediante la proclamación del día del Señor. Es muy importante. Joel va a hablar mucho del día del Señor. Es el evento escatológico, cuando el Señor venga al final de los tiempos. Jesús nos va a hablar en San Mateo 24. Pero en este caso se está refiriendo específicamente al pueblo de Israel. Habla del día que el Señor le va a pasar la cuenta al pueblo de Israel por sus errores. Esta motivación la hace mirando en las consecuencias que puede tener en el futuro levantar la ira de Dios. Y también nos dice que es una acción decisiva del Señor para completar su plan para con Israel. O sea que esto que viene es una acción
que, aunque parece mala, va a completar el plan que el Señor tenía para este pueblo, que no lo quiso aceptar por la buena y lo va a aceptar, no va a decir por la mala, va a decir por la forma de Dios que usa cuando uno quiere ser independiente y no unirse a su mensaje o a su llamada. Habla mucho sobre la plaga de langostas. Se entiende como esta plaga de langosta como el juicio de Dios. No es langosta del mar de comer, son estos especies de saltamontes, que fue una de las plagas de Egipto que comen toda la cosecha. Habla mucho de estas plagas de este tipo de animal que nos da un poco de reminiscencia del éxodo, del periodo antes del éxodo. Y se puede entender esta plaga de langosta como el juicio de Dios. El juicio de Dios viene porque las langostas se comen toda la cosecha de Israel, de Judá en este caso. Y ellos estaban confiando en su cosecha y ven que ahora no tienen nada en que confiar. Y esta plaga de langosta, que se entiende como juicio de Dios, también nos lo va a poner en el capítulo 1, que va a ser un presagio del día del Señor. Ese día que dice que va a ser terrible. Después, el profeta Joel anuncia, yo dije que no era como sea, pero tiene su algo, porque después de esto de la langosta, el profeta Joel anuncia un juicio todavía peor, pero un juicio basado no en animales que se comen la cosecha, sino en un ejército humano. Y a ese día lo va a llamar el día de Dios. Lo va a llamar. O sea que tiene el día del Señor, que es para Israel el llamado a la conversión a través de la catástrofe de las plagas de langosta, pero después viene el día de Dios, que es el segundo juicio que llega porque el primero no fue escuchado. Que va a ser un ejército curiosamente, este ejército no es ni el babilonio ni es el ejército asirio. Joel va a hablar de los filisteos, de todas esas tribus que sabemos que rodeaban a Israel y que fueron sus enemigos primero, que acosaron a Israel. Por eso es que se cree que es un profeta antes del exilio, un poco bastante antes, porque todavía no vemos a los babilonios, que fueron los primeros que llegaron, no los vemos todavía aparecer en este tipo en esta profecía. Pero sí es curioso que hable del día del Señor y del día de Dios. Dos juicios diferentes. Y eso es una interpretación mía. Yo digo, el día del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, lo dijo San Pablo a Filipenses. Que es el Señor ante quien se dobla toda rodilla. Y dice que primero viene el día del Señor y después viene el día de Dios. Yo a lo mejor pienso que puede ser la venida en gloria de Jesús y la separación de la creación entre lo bueno y lo malo. Por eso solamente es una interpretación mía que puede estar pues errado, pero siempre me llama la atención estos dos tipos de diferenciación. Primero un juicio de Dios que establece lo que Israel hizo mal y después el día del Señor, un juicio peor donde se va a decidir la suerte. Joel insiste en que la única esperanza, esto Oseas, Jeremías, Isaías lo han mencionado, todos los profetas lo mencionan, esta es la misión de ellos. La misión de ellos no es anunciar catástrofes, sino llamar a aquellas personas que va dado el mensaje, llamarlos a la conversión. Porque como siempre he dicho muchas veces, la mejor profecía es la que no se cumple, como la de Jonás, que no se cumplió porque el pueblo oyó y se arrepintió. En este caso de Israel no oyeron y no se arrepintieron, y las consecuencias las hemos visto ya en tres profetas anteriores. Pero Joel insiste que la única esperanza que tiene Israel, y de paso voy a decir nosotros también, es el arrepentimiento. Él asegura a Judá, específicamente hemos dicho que se dirige al reino de Judá, no al reino del norte, que si se arrepiente a tiempo, su recompensa va a ser la restauración física del pueblo de Israel.
Si no hay este arrepentimiento y cambio de vida a tiempo, promete una restauración espiritual en el día del Señor. Y luego concluye diciendo con la promesa que ese día se hará juicio contra las naciones enemigas de él. O sea que no solo se va a hacer el juicio de Dios, no viene solamente sobre Judá, sino que viene sobre todas las naciones que lo rodearon. El libro de Joel contiene 4 palabras específicas que se traducen, las 4 se traducen como langosta en español. Ya les dije el tipo de langosta que es. Usa la palabra oruga, saltón, revoltón y langostas. Los exégetas, los que estudian la Biblia, se han preguntado durante mucho tiempo qué relación existe entre las langostas y el ejército mencionado más adelante por Joel. Se han preguntado, ¿son 2 cosas distintas? ¿O la langosta es una metáfora de aquel ejército que va a venir arrasando? O se preguntan, ¿serán 2 aspectos del juicio de Dios contra Israel y contra las naciones enemigas de Israel? ¿Son langostas reales? ¿Son langostas metafóricas? Esa ha sido la gran pregunta de todo que ha estudiado a Joel y posiblemente de nosotros, pues también. Es importante señalar que tanto el ejército de langostas invasoras como el ejército extranjero, ambos fueron producto del juicio de Dios. Además, las langostas pueden describirse, y de hecho así luce, un ejército invasor, un ejército de hombres que destruya pues donde pasa absolutamente todo, que deje todo pelado, como deja la famosa langosta. Esta palabra, el día del Señor, también se puede utilizar como el día de Yahvé, y ocupa un lugar muy destacado, dijimos, en este libro, y describe el día del juicio de Dios, que podía ser dirigido tanto a Israel, a Judá, como a las naciones enemigas. La primera frase de este juicio, este día del Señor, este día de Yahvé, nos aparece tan temprano como en Isaías 13. Lo vemos también en Ezequiel 13, coincidente el capítulo 13. Lo vemos también en Amós, vamos a verlo en el capítulo 5. Lo vamos a ver en Abdías, en el capítulo 1, en Sofonías, en el capítulo también 1. O sea que esta frase se va a repetir. A partir de aquí lo vamos a ver mucho en los profetas menores, aunque lo vimos ya en Isaías. El concepto en sí se expresa tal como lo dice Jeremías, si leen Jeremías 46. Y también Malaquías, se expresa de la misma forma. Este día que va a suceder algo que va a ser trascendental para Israel, que va a empujar a Israel a decidirse a quién va a servir. El concepto que lo pone también de este día, del día del Señor, también se puede decir como días de tinieblas, o se puede decir como días de no luz, días que no hay luz. Esto nos da un sabor a San Mateo 24. Pero eso también lo vamos a ver en Amós 5. Amós 5 va a llamar a este día del Señor, y también Malaquías 4 va a llamar día grande y terrible. También lo vamos a oír en boca de Jesús, ese día grande y terrible. Ese día dice grande y de manifiesto, cuando el Señor se va a manifestar. Esto también lo vamos a oír en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 20, cuando Pedro hace su primer sermón y nace en ese momento la iglesia institucional. Vamos a ver cómo Pedro maneja mucho el libro de Joel en ese primer sermón. Pedro vio que ese libro anunciaba un poco a ese día del Señor, que fue Jesús, que prepara el segundo día grande y terrible, que es el día de Dios, que cuando regrese ya Jesús revestido de todos los poderes, de Señor de señores y de Rey de reyes, porque primeramente vino, la primera venida para anunciarnos fue como Mesías sufriente. En Isaías 13, en Ezequiel 7, se describe el día del Señor con un poco más de detalles.
En Ezequiel 7 encontramos que dice que el Señor ese día enviará su ira contra la tierra de Israel y la juzgará según su conducta. Y no solo la juzgará, la castigará por todas las abominaciones. Abominaciones, ya sabemos cuál era, la idolatría que engendra una cantidad tremenda de pecado. Nos habla que vendrán desastres uno tras otro. El juicio y la idea de que se acerca ese día de Dios, va a decir que se va a conocer por esas cosas tan interesantes que van a pasar y que ya nos las está proponiendo, yo diría, un poco este profeta Joel. El Señor usó los más malvados de las naciones para que tomaran posesión de Judá y Israel. Una estrategia que chocó mucho para los hebreos. Y yo me pregunto, en estos momentos, y yo hablé mucho de Ezequiel, como los tiempos de Ezequiel se parecen a los nuestros. Yo decía, yo creo que el Señor en este momento está haciendo exactamente igual. El Señor está usando lo más malvado del mundo. El Señor está usando lo peor de las naciones. El Señor está usando lo peor de la raza humana para atacarnos a nosotros, al pueblo nuevo de Dios, a la iglesia. Y nosotros estamos tan consternados, estamos tan confusos como el pueblo de Israel, que no entendía por qué unos paganos iban a ir contra ellos. Cuando ellos se daban cuenta que era no producto de la falta de misericordia de Dios, sino por la falta de ellos de arrepentimiento. Los profetas tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Por eso cuando yo veo todas las infamias que dice la televisión, todas las infamias, las burlas que hay en el internet, todos los horrores que vomitan las sectas, yo digo, igual que en Israel y en Judá, el Señor está usando lo peor de las naciones, lo más soez de las naciones, para castigar a su pueblo. Y ojalá que entendamos el mensaje. Joel contribuye a la Biblia presentándonos a Dios creador y a Dios redentor. Pero no solo del pueblo de Israel, como se presentaba anteriormente, sino de todo el universo. Nos presenta a un Dios que está en control de toda la naturaleza. Este profeta deja bien claro que el Dios de la justicia también es un Dios de misericordia. Un Dios de misericordia que está dispuesto a redimir y restaurar. Esto fue lo que hizo Jesús y el Espíritu Santo, la redención y la restauración. El autor apunta a un día en que el Espíritu de Dios nos hace esta presencia del Espíritu Santo, estará presente en todas las personas. Eso es lo que San Pedro iba a decir que se cumple en Pentecostés. Él dijo que había llegado ese tiempo anunciado por Joel. ¿Qué estructura tiene el libro? El uso que el profeta hace de la repetición, es muy repetitivo, lo dijimos también de Oseas. Da un libro, da la apariencia de esas puertas que se plegan, que se van abriendo, y en algunos casos también hasta que hay una puerta detrás de la puerta. Que abres una puerta y te encuentras otra puerta. La estructura general compensa la acepción del juicio de Dios mediante plagas y langostas. Uno compensa al otro. ¿Con qué? Con la restauración física de la tierra, tal como vimos en Oseas. El Señor castiga, pero el Señor restaura, sobre todo cuando tiene un pacto, cuando tiene una alianza hecha con su pueblo. La profecía de un ejército invasor se equilibra con la profecía sobre la destrucción de este ejército. O sea, anuncia que un ejército va a castigar a Israel, pero ese mismo ejército después va a ser restaurado, va a ser destruido. Óiganlo bien, medios, óiganlo bien, sectas. Los van a usar para castigarnos, pero después ustedes van a ser destruidos porque no tienen la promesa. Esta estructura, que es un poco, podemos decir, balanceada, se superpone una encima de la otra, pero por eso dije que parecían una puerta plegable. La profecía de destrucción del ejército invasor también se va a equilibrar al final con el día. Va a hablar de la venganza del Señor contra todas las naciones.
Por último, el testimonio de la restauración física de la tierra mediante la lluvia, que va a hacer levantar la cosecha. Se equilibra también con la promesa de la restauración del pueblo de Dios mediante el derramamiento del Espíritu de Dios. Miren qué interesante. La tierra va a ser restaurada con la lluvia. El pueblo va a ser restaurado con la lluvia del Espíritu Santo. Es un profeta verdaderamente muy interesante. Aunque, como le dije, es un profeta bastante corto. Siguiendo, podríamos hablar un poco de Cristo antes de terminar en el libro de este profeta. La promesa que hizo Cristo sobre la llegada del Espíritu Santo, que se cumplió en Pentecostés, ya lo vimos que está de una forma bastante clara, anunciada. Yo no diría que está profetizada, está anunciada. Y explicando, viendo esto que había dicho, que había anunciado Joel, es cuando Pedro le dice a la multitud de Israel: eso que ustedes oyeron, que leímos en la sinagoga, que decía el profeta, se está cumpliendo hoy. O sea que de ese momento salió el movimiento de evangelización, de predicación de la palabra de Dios. Lecciones que podemos aprender del profeta Joel. Primero, predicar el evangelio. Predicar el evangelio con un llamado al arrepentimiento. Que me voy en pausa. Al arrepentimiento. Porque hoy en día se quiere predicar el evangelio y que la cosa se quede ahí y que cada cual siga tal como está. Con esa frasecita: Dios te quiere tal como eres. No, Dios no te quiere tal como eres. Dios te ama porque eres su criatura, pero lo que quiere es que tú cambies. Por eso, no solo hay que predicar el evangelio, hay que predicar el evangelio como un llamado a arrepentirnos, que esa persona se enfrente con esta misma palabra de Dios y cambie de vida. Si no, estamos siendo exactamente igual que los falsos profetas que tanta guerra le dieron a Jeremías. Y eso no solo a nosotros, en muchas también iglesias se ha perdido este llamado, sobre todo las iglesias históricas de la Reforma, se ha perdido este llamado al arrepentimiento, y de esas aguas vienen estos fangos. Cristo, el mismo Señor y los apóstoles proclamaron un evangelio que tenía una buena nueva, pero tenía un llamado a renunciar al pecado y rendirse a Dios. Segundo punto que nos da de crecimiento: evitemos servir con indiferencia, evitemos servir con insensibilidad. Joel dirige su escrito a los ancianos, que parecía que estaban tratando el ministerio muy superficialmente. Sabemos Joel 1:2 y 1:13. La insensibilidad, la indiferencia hacia las causas de Dios, hermanos, son pecados. Voy a repetirlo. La insensibilidad e indiferencia para las cosas de Dios es pecado. Hoy en día nuestra iglesia está llena de insensibilidad a las cosas de Dios, de indiferencia al misterio de Dios. Hoy en día toda la iglesia se centra en el hombre. Hay como una idolatría del hombre. Hoy toda la iglesia es yo. Yo vengo a entretenerme, yo vengo a una misa que me guste, yo vengo a un retiro que me guste, yo vengo a una predicación. Y eso se refleja en los cantos. Ante los cantos de la misa era: venimos a tu presencia, Señor, qué alegría cuando nos dijeron. Y ahora, ¿cuáles son? Yo soy yo. El yoísmo que se metió dentro de la iglesia. Pero esa insensibilidad con que tratamos las cosas de Dios, sobre todo la gente que está muy ligada a los trabajos en la iglesia, eso me lo dictó a mí, lo he dicho varias veces, una religiosa hace muchos años en Cuba, cuando yo era adolescente, la madre Margarita María. Ella me dijo: Fran, yo veo que tú haces, pero no te estás llenando de Dios. Y de donde se saca y no se pone, se acaba. Ella me dijo: va a llegar un momento que va a estar agotado porque solamente estás haciendo y no estás recibiendo. Eso podemos decir que es una especie de insensibilidad o indiferencia. Yo quiero hacer,
pero a mi modo. Volvemos al yo. Y los que son peores, los que son totalmente indiferentes, que usan la actitud de Caín. ¿Acaso soy yo pues Dios mi hermano? A mí que me importa lo que pasa en la iglesia. Bueno, los que tienen una posición de liderazgo en la iglesia, tenemos que someternos a los principios que establece la Escritura. Y si no lo conocen, no te puedes establecer en esos principios. ¿Por qué? Porque un día entregaremos cuenta de nuestro trabajo al Señor. Y es muy claro, los falsos líderes van a enfrentar juicio. San Mateo 7, 21 y 23. Es verdad que debemos hacerlo sobrios y serios, pero tenemos que hacerlo con sensibilidad, tenemos que hacerlo con una total apertura y un total enfoque a aquello que el Señor nos ha encomendado, ese tesoro, que es mantener la iglesia, que es mantener la evangelización. Lo que pone el profeta Joel nos llama a la reflexión. Lo que pone el profeta Joel nos llama al compromiso con la gloria de Dios. Nosotros, los que tenemos algún trabajo en la iglesia, nunca podemos olvidar que estamos pisando terreno santo. La iglesia es como el terreno delante, donde daba la sombra de la zarza ardiendo, donde Moisés tuvo que descalzarse. Nosotros caminamos por terreno santo y tenemos que descalzarnos de nosotros mismos. Joel también nos da un anuncio de esperanza, a pesar de todas las injusticias de las naciones que rodeaban a Israel. Joel nos presenta un mundo que corre sin control, donde hay una bajeza moral tremenda. Ellos estaban tentados a olvidarse de un Dios que gobierna y ejerce. Eso también nosotros estamos tentados en esta, iba a decir asquerosidad, pero no es la palabra, en este horror que nos rodea, bajeza moral, como dije ahorita. Nos da la impresión que Dios ha perdido el control. No, el Señor nunca pierde el control de la historia. Y todo lo que sucede está en sus planes. El Señor tiene soberanía sobre las naciones. Y un día Él juzgará a aquellos que nos atacan y va a vindicar a su pueblo. Hermano, tú puedes contar con eso. Se requiere verdaderamente valentía y lealtad para obedecer órdenes. El profeta Joel fue un ejemplo de ambas cosas. El profeta Joel fue valiente y fue leal. Los tiempos presentes reclaman personas de la categoría de Joel. Si él pudo, que no tenía el Espíritu Santo, con cuánta más razón nosotros podemos. Con este pensamiento, pues te dejo esta presentación del libro de Joel. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.